Pues ahora vamos a tener esta conversación con un periodista muy, que entre otras cosas ha estado siguiendo desde hace muchos casos este asunto relacionado con el caso judicial interpuesto por Isabel Miranda de Wallace en contra de lo que ella ha afirmado que son los secuestradores de su hijo, un caso muy enredado, con muchos puntos débiles. La señora Miranda de Wallace ha tenido que ver cómo la han contradecido y le han mostrado evidencias por distintas investigaciones periodísticas, de manera destacada la de Ricardo Rafael, que ahora nos va a hablar. Vamos a preguntarle sobre la liberación de una de las acusadas, Brenda Quevedo, que ha pasado 17 años en prisión preventiva, y me equivoco, no es una liberación, solamente un cambio de medida cautelar. Pudo salir del reclusorio, pero tiene que estar en prisión domiciliaria. Ricardo, buenas tardes. Temoris, qué gusto saludarte y qué privilegio estar aquí en Astillero, un espacio periodístico al que respeto tanto. Muchas gracias, Temoris. Es un gusto, como siempre, conversar contigo. Cuéntanos, Ricardo, 17 años pasó Brenda Quevedo. Bueno, sigue en prisión preventiva, solamente que ahora está en prisión domiciliaria. 17 años esperando que se resuelva si es culpable o no. ¿Cómo? Sí, a ver, déjame lo digo, lo planteo porque, a ver, ella comenzó a ser perseguida hace 18 años y medio, ¿no? Y y hay evidencia, la franca decisión de entregarse cuando empezaron a circular su nombre en medios de comunicación y en aquellos espectaculares que puso Isabel Miranda de Wallace. Pero justo cuando estaba en este proceso, otro de los coacusados, Tony Castillo, se presentó ante la Procuraduría, pues entregándose con la idea de que lo iban a dejar libre porque no había nada que pudiera acusarlo. Y cuando vio que a Tony Castillo, sin que le dieran ninguna posibilidad de escuchar sus argumentos, tenía coartadas, sabía perfectamente qué había hecho la noche en que lo acusaban, que había participado en el crimen, en fin, cuando vio que lo pusieron tras las rejas, Brenda tomó la decisión de irse a Estados Unidos y se fue de mojada, literalmente. Entonces no utilizó su pasaporte, no nada, y sí, en efecto, con una identidad inventada. Trabajó año y medio en Estados Unidos y fue allá donde la agarraron, y entonces estuvo 2 años en Estados Unidos hasta que fue extraditada. Por eso son 17 años en prisión. Ahora, en prisión preventiva oficiosa, es una vez que la extraditan a México, la traen a México, entonces sí pasa 15 años sin sentencia en primera instancia, tratándola, Temoris, la mayor parte del tiempo como si ya tuviera culpabilidad y responsabilidad. Te cuento uno de los ejemplos. Te acordarás de ese infausto lugar que se llamaba las Islas Marías, que se cerró justamente en esta administración. Pues las Islas Marías era una prisión de estas de alta seguridad, ahí fueron a dar muchos reos, pero todos con sentencia, nunca mandaban a alguien sin sentencia a las Marías. ¿Cómo ves, Temoris? Que la señora consiguió que La fuera señora Juana Miranda de Wallace. Hilda, la señora La, Miranda de Wallace logró que Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo, las dos sin sentencia, fuesen a dar a Islas Marías. ¿Por qué Islas Marías? Porque ahí es donde Brenda enfrentó una de las peores torturas que te puedas imaginar. Lo ha escrito ella, una cosa terrible dentro de una caseta de la Marina, ¿no? Y después de eso ha seguido enfrentando vejaciones distintas, lo dices, durante 15 años. Y hasta ahora, después de que la ONU, el grupo de trabajo de la ONU contra detenciones arbitrarias, expuso el caso de Brenda y exigió al gobierno mexicano que cambiara la medida cautelar, es que ahora sí, pues un magistrado, decir que lo que le conviene a Brenda en efecto es estar en su casa con un brazalete, no puede salir de ahí, hay policía afuera, pero por lo menos ya no está en Ceferezo 16, que de suyo es una noticia distinta, pero es un Ceferezo de un nivel de crueldad enorme, donde ha habido muchos suicidios en fechas recientes, tenemos 15 suicidios en fechas recientes, por el trato que le da esa prisión a las reclusas. Entonces, es una buena noticia el cambio de medida cautelar, hay que decir, se debe al magistrado, pero sobre todo se debe que al grupo de trabajo de la ONU, pues desde Suiza tomó la decisión de revisar el caso y darse cuenta de una arbitrariedad mayúscula todo lo que ha pasado con Brenda desde el momento de su detención. Ahora, entiendo que esta resolución o esta
eh, acuerdo del grupo de trabajo de la ONU fue presentado ante México hace 4 años, en 2020. Ujú. ¿Cómo es que, Sí, o sea, sí, a ver, yo creo que ya es bastante, pues, poco usual que una persona sujeta a un proceso abusivo reciba la atención de un organismo internacional, pero aún así, y aún ya con un documento presentado por este organismo internacional, pasan 4 años antes de que, el Poder Judicial, en este caso de este juez, lo tome en cuenta. sí, si tú haces memoria, cuando el grupo de la ONU presenta esta recomendación, se le llevó al presidente López Obrador por parte de una colega reportera el tema, y el presidente López Obrador dijo que de inmediato harían caso a esta recomendación del grupo de trabajo. Sin embargo, quienes llevaban el área de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron una interpretación distinta, empezaron a insistir con que no era obligatorio hacerle caso al grupo de trabajo, porque pues no era lo mismo eso a que fuera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también forma parte del sistema ONU. Lo que pasa es que el siguiente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viendo el caso, se dio cuenta que debía también atraer y entonces admitió el caso, se está en revisión y sí te puedo decir que cualquier persona mínimamente versada en leyes que revise ese caso se dará cuenta que es una fabricación completa. Entonces yo supongo que los jueces sí deben estar un tanto preocupados de la sentencia que vendrá de la Comisión Interamericana, que va a ser un regaño a México mucho peor que otros que hemos visto, incluso yo diría del tamaño de Campo Algodonero o del caso Radilla, que si quieres entramos en materia, pero han sido las dos recomendaciones más importantes de la Comisión Interamericana. Pero además, Temoris, hay ya recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de Brenda, de Juana Hilda, de Freire, ¿no? De Jacobo Tagle, son importantísimas, donde también ya la Comisión Mexicana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana, reconoce que se les violaron pues todos sus derechos, que son víctimas y se les obliga a la restitución. Pero con todo esto encima, pues te imaginarás la sentencia que emitió el magistrado. Es una sentencia muy robusta porque ya había muchos otros organismos que le habían hecho la tarea. Él sintetiza bien y por eso instruye al juez, el magistrado instruye al juez que lleva el caso para que le cambie la medida cautelar y le permita por lo menos estar con su madre, a la cual pues ha visto, pero no ha visto en libertad desde hace 18 años y medio. Y al que no ha visto en 18 años y medio ha sido su hermano, que también tuvo que salir refugiado a Francia después de haber sido perseguido por la gente de la señora Miranda. Ahora, la señora Isabel Miranda de Wallace acusa que ha sido un abuso, que no tiene lógica, ha dado algunas entrevistas, yo vi una que dio a Milenio, en donde finalmente se queja del Poder Judicial y además responsabiliza a este poder de lo que le puede ocurrir porque dice que ya ha sufrido un atentado y que en este caso, en estos días, a raíz de la liberación de Brenda Quevedo, ha recibido amenazas. ¿Qué impresión te deja esta postura Pues si me de Isabel permites, Miranda? Boris, te cuento el atentado que sufrió, ¿no? Esta mujer tiene sus oficinas y la escuela, que es un negocio, y en fin, también las oficinas de Showcase y Showposter, que son sus empresas, en el sur de la ciudad. Y un día estacionada en la puerta de su oficina, pues se dio una balacera entre los agentes que le puso el Estado mexicano a Isabel Miranda para protegerla y otros individuos. Ese es el atentado que ella acusa. Pero luego se supo que en realidad uno de sus escoltas se había metido a un cajero, sacó dinero y un asaltante menor quiso quitarle el dinero y bueno, pues el escolta le respondió con una pistola. Al muchacho que quería quitarle dinero, el escolta lo metieron a la cárcel y por cierto, pues es por el proceso judicial seguido en contra de este robo, que yo sé que no fue un atentado. Ella desde luego corrió a los medios y dijo que era un atentado, pero no hay atentado contra su vida. El otro atentado que ella dice que sufrió es porque Mari, y ahora se me va a olvidar el apellido que tú lo has de recordar, la pareja de Israel Vallarta, se le plantó también a Isabel Miranda en un meeting en 2017 y dice que una mujer vestida de hombre la quiso atentar contra ella. Te lo digo así, Temoris, todas las veces que ella ha recibido o una amenaza o un atentado, se confirma igual de fabricado que el caso Wallace. Entonces, no dudo que se haya autoinventado estas dos llamadas que le presentó al juez el lunes pasado para decir que Brenda sigue siendo tan tremendamente poderosa
que va a poder quitarse el brazalete, va a contactar a un grupo de matones y como si fuera personaje de película, de estas gringas, ¿no? Va a llegar a su casa y le va a atentar contra su vida, la de su familia. Incluso ya anunció que ya abandonó su casa, su domicilio, está además custodiadísimo en una privada, ¿no? Que ya lo abandonó porque tiene miedo. La verdad es que como su empresa lo dice, ella es un caso que hace show. Por eso su empresa se llama Showcase. Y te lo digo con franqueza, es una experta en hacer casos, de volver los casos un show, pues porque eso se dedica, es una publicista. Entonces, bueno, estamos lidiando, no diría solamente con una mentirosa, sino una propagandista de sus mentiras, ¿no? No hay manera en que Brenda Quevedo pudiese haber participado en aquel atentado, que no fue atentado, y mucho menos en lo de ahora. De estos, bueno, a partir de la liberación de Brenda Quevedo, he estado viendo comentarios de personas que no se explican cómo tiene tanto poder Isabel Miranda de Wallace. ¿Cómo puede tener, por ejemplo, influencia en el Poder Judicial para que mantenga a esas personas en esa situación por 3 lustros, por más, o sea, tanto por década y media? ¿Cómo puede tener influencia en la antes Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República, para que pues finalmente también vayan, detengan y justifiquen lo que ella está haciendo, incluso en el ejército mexicano, que como sabemos le han hecho favores utilizando los sistemas de vigilancia digital que han utilizado también contra otras personas, en ese caso, por ejemplo, contra ti, o contra los defensores públicos que además fueron despedidos en el momento en que llegó Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿cómo se explica todo esto y cuál sería, qué dibujo puedes tú hacernos de esta telaraña de poder? A ver, en efecto, yo tendería a darte nombres de sus aliados y sus protectores dentro del gobierno, pero antes de dar ese paso, Temoris, tengo que hablar de nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo de la gente y de los medios. Isabel Miranda emergió en 2006 cuando, pues te voy a dar la cifra, 20% de las pólizas mundiales adquiridas para protección de secuestros se cobraban en México. Imagínate el tamaño de secuestros que había en el 20%. país. O sea, uno de cada De las 5. pólizas mundiales, Sí. ¿no? O sea, una de cada 5, ¿no? Entonces, en ese momento, pues había un clamor, ¿no? Y una sensación de que las autoridades no se hacían cargo, no enfrentaban el problema. Entonces esta mujer se nos presentó como la solución, ¿no? Madre, víctima, vengadora, dura, ¿no? Implacable. Y sucumbimos ante su seducción. Y quiero usar el plural, porque si no, no podría responder a tu pregunta. Ella logra convertirse en un personaje, digamos, de la sociedad civil que estaba renovándose y que estaba dispuesta a enfrentar a los horribles criminales. Un año después de que meten a Juana Hilda a la cárcel, eh, entra Felipe Calderón de presidente. Y aquí vino el segundo momento. A Felipe Calderón le fue muy útil contar con una alianza con un personaje que tenía esta reputación, porque entonces su lucha contra el crimen organizado tenía legitimidad de parte de la sociedad civil, encabezada, entre otros actores, no fue la única, por Isabel Miranda. Entonces, de pronto ahí se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? La sociedad que está buscando un liderazgo y el poder político que está buscando legitimidad. Lo que para mí es un fenómeno muy interesante es cómo esa mezcla construye un halo de impunidad que le permite prácticamente hacer cualquier cosa. Es decir, exigirle al presidente que el ejército se meta en la investigación de su caso, fue lo primero que fue a pedirle. Entrar a las cárceles cuando quería, eh, incluso pues ordenar torturas dentro de las cárceles y que éstas ocurrieran. Así están las declaraciones, así está en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Esto incluso presente en alguna de las torturas, en la de Albert Castillo. Le permite fabricar pruebas y que nadie diga nada, ordenarle a los peritos qué decir, ¿no? Torturar, digamos, construir declaraciones por parte de terceros testigos, ¿no? Que participaron en el juicio. Es una enorme cantidad de poder el que tiene. Incluso creo que es difícil encontrar a alguien que haya tenido tanto poder. Y luego, a pesar de las torturas, la fabricación de pruebas, en fin,
se le entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos. Entonces, toda la clase política, la clase empresarial quería ser amigo de Isabel. Isabel tenía todas las conexiones y luego ya la locura fue asumir que podía ser candidata a jefe de gobierno del PAN. Fue la peor candidata que ha tenido el PAN nunca, ¿no? O sea, no, ni siquiera Castillo Peraza fue tan malo como ella. Pero la llevaron hasta allá. Y luego encontró una manera, en efecto, de lavarle la cara a los gobiernos. O sea, se vuelve muy cercana en el caso de Enrique Peña Nieto y de Miguel Ángel Osorio Chong, cuando el caso Ayotzinapa le está estallando a esa administración, y entonces ella se dedica a pegarle al GIEI, a la Comisión Interamericana, al relator en materia de tortura, a Álvarez y Casa, que estaba en ese entonces como secretario de la comisión. En fin, la verdad es que es muy impresionante cómo vuelve a serle útil a Peña Nieto. Ahora, en todo este camino, por esto cierro, Temoriza, hizo muchas relaciones que le ayudaron. Y muchas de esas relaciones siguen ocupando cargos importantes a nivel federal o a nivel local, y desde luego que le siguen ayudando, porque si un día este caso, como va a pasar, estalla y muestra todas sus costuras, pues por obstrucción de justicia, no sé si los delitos ya prescribieron, por fabricación de pruebas probablemente, pero por tortura y violación de derechos humanos, esos son imprescriptibles. Es probable que ella pase de ser víctima a victimario. Entonces, con eso mucha otra gente podría verse afectada porque entraría en la misma lógica. Y ahí es donde yo tengo la impresión, pues ella está haciendo lo imposible por sostener algo que ya a estas alturas es imposible de sostener. Ahora, ¿qué sigue para Brenda Quevedo y para las demás personas que han sido acusadas y afectadas por Isabel Miranda de Wallace? Bueno, yo lo que te diría es que en el caso de Brenda y Jacobo es extraordinario que lleven pues 15 años sin sentencia en primera instancia, ¿no? La señora Wallace dice que es culpa de ellos, porque ellos han hecho todo por quedarse en la cárcel. Imagínate, o sea, alguien que haría todo por pegarse un tiro en la cabeza, ¿no? ¿Quién quiere vivir el Ceferezo 16? O sea, ¿por qué Brenda Quevedo habría hecho todo por quedarse en la cárcel? Pues se lo decía a Feregrino justamente en Radio Fórmula antier, y decía, ¿cómo puede ser una cosa de este tamaño? Bueno, lo cierto es que el juez, yo ya lo veo con prisa de cerrar la instrucción, por fin. Faltaba un testimonio que es bien importante, y déjame te menciono cuál es. La mamá de la segunda hija de Hugo Alberto León Miranda, el hijo de la señora Wallace, Claudia Muñoz, me dio a mí una entrevista pues, por ahí del 2020 en Milenio, en Milenio TV, y donde quedó registrada su declaración, insisto, periodística en ese momento, donde ella dice haber hablado con Hugo Alberto pues un año y medio después, un año y meses después de su desaparición, ¿no? Entonces es una testigo de que hay pruebas de vida ulteriores, posteriores al supuesto secuestro y asesinato. Hay otras, ¿eh? O sea, hay llamadas telefónicas, hay gastos con sus tarjetas de crédito, se reunió con otras dos, una novia y su mejor amiga, nada más que ellas no se han animado todavía a declarar. O sea, yo tengo mucha evidencia de que él estuvo vivo, no sé hoy, pero que el año siguiente estaba vivo. Entonces, esta declaración de Claudia Muñoz se presentó como prueba en el expediente tanto de Brenda como de Jacobo. No se pudo presentar en la de los otros porque los otros ya están sentenciados, si quiero ahorita entro a ese tema. Y con esa prueba, en cuanto se ratifique, es decir, en cuanto se llame a declarar a esta testigo, aunque ya la prueba de la entrevista que yo le hice es suficiente, pero una vez que se llame a declarar a este testigo, se puede cerrar la instrucción y entonces sí, pues tendrá que dictarse sentencia. Una lectura medianamente rigurosa de las pruebas que hay en contra de Brenda, te diría, van a hacer que se caigan todas. No, no sé si hay tiempo para que te las cuente, pero déjame decirlo así rápido. De las 4 o 5 pruebas que se han presentado en su contra, todas son fabricadísimas, no se sostienen. Entonces, saldría libre. Ahora, a mí lo que me está preocupando mucho, Temoris, y por eso quisiera abundar en el tema de los demás, es que los demás sí tienen sentencia en primera instancia. Se dictó en 2009 la primera y en 2010 en revisión, que les entregan, pues mira, a Juana Hilda primero le dieron 28, pero luego se pasó a 45 años. Los hermanos Castillo de 70 los pasaron a 105, a Freire creo que le dio 130 años. Es decir, son unas sentencias muy duras, en fin, sobre un caso absolutamente fabricado. Pues el tipo andaba con vida llamándole a la mamá de su segunda hija, pues el caso está fabricado, ¿no? Bueno, dicho esto, se ampararon frente a esa sentencia todos,
pero el único amparo que logró ser atraído por la Corte es el de Juana Hilda, que fue el último que se presentó. Por cierto, te voy a contar aquí un chisme. Dice la señora Isabel que yo pagué para que se diera esa atracción y que le pagué 300,000 pesos al ministro Saldívar para que lo atrajera. Yo ya no sé qué me pesa más, Temoris, si no tener 300,000 pesos para hacer una cosa así o que solo cueste 300,000 pesos pagar por una atracción. Es una cosa ridícula. Pero bueno, eso dice ella a través de su vocera, que es Yohali Reséndiz, que por cierto fue la pareja de quien hizo justamente el caso Wallace, ¿no? Que es Martín Moreno. Que ya, ¿para qué vamos a mayores chismes? En los hechos es que sí, la Corte vio mérito en el caso, por eso la primera sala lo atrajo, y pues llevan 2 años todavía sin proyecto. Ahora, ¿qué me temo que va a pasar ahí como camión sobre la carretera? Pues una reforma judicial. Yo no creo que vaya a haber ningún ministro de la Corte que se anime, pues de aquí a septiembre que ocurra la reforma, a abordar seriamente asuntos tan espinosos, porque si dejan libres a estas personas, pues van a criticarlos los que son cercanos a Isabel. Si le sueltan, entonces puede, en fin, puede haber una reacción populista, déjame llamarlo así. Entonces me temo que la reforma judicial puede retrasar el proyecto que está en manos del ministro Ortiz Mena, ¿no? Gutiérrez Ortiz Mena, y pues ya lleva 2 años armándose, ¿no? Entonces, lo que se esperaba es que una vez que se resolviera ese amparo, pues en efecto se liberara a Brenda y a Jacobo. Ahora creo que la liberación de Brenda y Jacobo va a ocurrir antes de que en la Suprema Corte se atienda este amparo, porque en efecto es una papa caliente para quien lo tome ahora, ¿no? Ahora, te insisto, conociendo el caso, pues el ministro Gutiérrez Ortiz Mena actúa como generalmente actúa, con rigor en la revisión de los documentos y las pruebas, pues hombre, lo va a desechar rapidísimo. Eso va a ser amparo directo, igualito que el de Cassés, y saldrá Juana Hilda de la cárcel de inmediato. O sea, hay una confesión que ella no ratificó ante el juez, que fue obtenida mediante coacción, y una vez que esa confesión se cae, y es muy evidente la coacción, se cae el conjunto del caso. No, no hay nada con qué sostenerlo, te vuelves. Solamente para precisar, cuando dices que Martín Moreno armó este caso, ¿te refieres al columnista? Sí, Martín Moreno escribió lo que se llama el caso Wallace y lo publica en 2012. Es el trabajo periodístico menos bien hecho que he visto en mi vida, o más mal hecho que he visto en mi vida. Solamente tiene la versión de una de las partes, no tomó la otra, repite casi como loro lo que dice el hermano Roberto y la señora Isabel. En fin, traté yo, por cierto, de entrevistarlo a propósito de este caso. Me dijo que de ninguna manera, porque yo creía que Brenda era inocente. Y luego su pareja de entonces, que es Yohali Reséndiz, publica, y luego colaboradora en su espacio de radio, publica ahora una pieza, supuesta pieza de investigación, donde ella afirma que yo recibí dinero de un narcotraficante y que con ese dinero compré al ministro Saldívar, y volvió viral esa información con pruebas igual de fabricadas que las otras. Entonces, esto lo cuento no para hablar mal de colegas, es para decirte cómo los medios de comunicación en sus distintas versiones hemos sido cómplices del poder de Isabel, ¿no? Porque o bien les importa a los medios quedar bien con ella y su influencia, o bien porque los compra, ¿eh? O sea, comprar un espectacular, pues cuesta un poco más de lo que implica comprar una serie de spots en radio que luego se convierten en buena atención de algunos de esos medios. Y ahí estoy señalando directamente a algunas personas, ¿no? Ricardo, se nos ha agotado el tiempo. Te agradezco muchísimo. ¿Tienes algún comentario final? Pues mira, solamente insistir en que somos responsables de que el sistema de justicia funcione o no. Y, y que no apliquemos soluciones fáciles. O sea, la idea de encarcelar a unos inocentes para poder calmar nuestra sed de venganza llevó a Cassés, ahora llevó a las víctimas del caso Wallace a perder su vida, ¿no? O sea, Brenda tenía 24 años, hoy pues ya está en edad que no puede tener hijos, perdió la posibilidad de la maternidad, y somos responsables porque nos tragamos la píldora de la demagogia. Y dicho esto, pues Temoris, te dejo sobre el tema que sigue. Ahora que estamos pensando seriamente en modificar el sistema de justicia, no volvamos a incurrir en soluciones fáciles sin pensar las consecuencias, porque yo te puedo decir que si un juez en el pasado no quiso liberar a Brenda o no quiso ver el expediente, temiendo lo que dijera la señora Isabel y los medios y que la gente, ¿no?
temiendo perder legitimidad. Tú imagínate que ese juez además tuviera que ir a elecciones. Las ponderaciones que haría serían muy distintas a la de revisar el expediente. Es decir, un juez que fuera a elecciones y que tuviera ahorita el caso de Brenda, simplemente no lo tocaría, como ahorita la Corte no va a asumir casos tan complicados. Y la gente que está siendo víctima de la justicia es la última en recibir los beneficios. Entonces, yo sí haría un test, perdón que lo plantee así, a nuestro populismo punitivo, a nuestro populismo penal, que pues en todo el mundo ha ganado mucho territorio. Tú has reportado lo que hace Netanyahu, que por cierto es de este tipo de perfiles, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado que eso no se nos mete en las venas, porque acabamos siendo cómplices de estas injusticias. No solo los jueces, no solo el presidente, no solo García Luna, no solo los fiscales, también el público en general, que legitimamos o no una forma de proceder, que ensalzamos, subimos a un pedestal a Isabel Miranda, y ahora pues pareciera que el culpable es otro. No, fuimos los mismos que le ensalzamos, las que ahora estamos pidiendo que la baje. Muchísimas gracias, Ricardo Rafael. Te envío un abrazo y gracias por haber estado con nosotros en Astillero Informa. Temoris, feliz fin de semana, te agradezco muchísimo y saluda mucho, por favor, a Julio, dale un abrazo de mi parte. Claro que sí. Gracias.